Buenas tardes, ¿qué tal? El Centro Universitario de Estudios Jurídicos les da la más cordial bienvenida al curso de Criminalística Básica. Me presento, soy el licenciado Luis Alejandro Jiménez Cuevas, licenciado en Criminalística, egresado del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. También va a estar el licenciado Valentín Infante Herrera, licenciado también en Criminalística, egresado del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Vamos a estar aquí un rato tratando de despejar un poquito de sus dudas de lo que es la criminalística. En los últimos tiempos, en los últimos años, se ha dado unas ideas de lo que es la criminalística, gracias al CNCI, al CSA, ¿cuál es otra? La ley y el orden, ¿no? Se han dado unas ideas de lo que es la criminalística que nosotros vemos un poquito idóneas o fuera de la realidad. Ajá. En este pequeño tiempo vamos a procurar darles una pequeña idea en general de lo que es la criminalística. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que es que al finalizar, digamos, el curso o esta pequeña clase muestra, el participante conocerá los antecedentes históricos nacionales e internacionales, así como el concepto, el objeto, el método y fin de la criminalística, identificando si es una ciencia o una técnica. ¿Por qué si es una ciencia o una técnica? Muchos criminalistas o gente que no conoce lo que es la criminalística, dice que es una ciencia. Otros dicen que es una técnica. Para nosotros los criminalistas es las dos cosas. ¿Por qué? Porque van de la mano. Gracias a una ciencia que nos apoyamos, a las ciencias naturales, a las ciencias biológicas, a la química, física, matemáticas, etcétera, podemos realizar nuestro trabajo. Pero también es una técnica. ¿Por qué? Porque utilizamos técnicas para poder realizar una hipótesis y a la vez dar una solución. Los temas que se verían en un curso así sencillo, básico, serían antecedentes históricos de la criminalística, historia de la criminalística en el mundo, así como en México, etapas de la criminalística. Esta etapa ha sido varias. Otra, les voy a demostrar o a explicar que la criminalística viene desde el año 1700 aproximadamente, antes de Cristo. Son los primeros rasgos que tiene. Conformación de la coordinación de servicios periciales que hay en México. Casos relevantes en México, algunos de los tantos que ha habido, tantos que ha habido, como el caso de Goyo Cárdenas, de la Mataviejitas, ahorita de los asesinos de Ecatepec, entre otros. Otros que no han sido muy sonados, pero que también han tenido gran auge en la historia de la criminalística en México. Noción de la criminalística, la noción de la criminología. ¿Por qué? ¿Por qué la noción de la criminalística y la criminología? Mucha gente confunde una con otra, cuando son completamente ciencias o técnicas muy diferentes. La criminalística se basa en lo que sucedió en el lugar de investigación, lo que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, etc. Y la criminología no. La criminología lo ve desde un punto más psicológico. ¿Qué fue lo que llevó a esa persona a realizar el homicidio? ¿Cómo lo realizó? ¿Por qué? Los motivos psicológicos a los cuales lo llevaron a eso. Esa es la criminología. También la noción de la policía científica o técnica, que algunos le llaman, las diferencias y afinidades de ambas, entre todo lo demás que acabo de explicar, la definición real de la criminalística, por lo menos para nosotros, ya que hay muchas definiciones, hay un mundo que cada perito o cada escritor de libros de criminalística tiene su propia definición. También vamos a ver, sería el objeto de método de la criminalística, el objeto de estudio, la ciencia, el método y la técnica de la criminalística, ciencias de las que se apoya la criminalística, como hace rato lo mencioné, la física, la química, la biología, las matemáticas, entre otras. Pasos del método científico, fundamentos del método de la ciencia criminalística, fundamento del método de la criminalística aplicada, fin de la criminalística, ya sea tanto es su fin inmediato como mediato, su fin inmediato e inmediato de la protección y la conservación del lugar. Esto, en los últimos tiempos, con la nueva ley de protocolo de cadena de custodia, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Este sistema es muy importante para que la policía esté bien capacitada y podemos realizar acordonamientos de los lugares donde
presuntamente se piensa que se ha cometido un hecho ilícito. ¿Por qué digo presuntamente? Porque no podemos afirmar que realmente ahí sucedió algo ilícito. Necesitamos primero investigar, averiguar para poder determinar una historia científica o una, ¿cómo se puede decir, compañero? Una verdad histórica, perdón. Reglas básicas de la preservación y conservación, reglas básicas del lugar de la labor del criminalista y las 7 preguntas de oro, que son en las que basa el criminalista su trabajo. Aquí en este fundamento me gustaría que mi compañero Valentín, el licenciado Valentín, les explicara un poquito más sobre esto. Bien, continuamos con esta clase muestra. Ya mi compañero ya mencionó cuáles son los temas que vamos a explicar en esta clase. La criminalística. ¿Qué es la criminalística? Bien, la criminalística es la ciencia que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de las ciencias naturales para la preservación y observación de los indicios con 2 fines. ¿Cuáles fines serían en este caso? Preservar y ver que el lugar de los hechos quede tal cual los dejó el infractor, y su último fin sería el sentido de que podamos llegar a reconstruir, ¿sí?, este tipo de hecho, obviamente identificando a los infractores, o a los infractores. En este sentido, por ser nuestro país, estamos teniendo una serie de casos en el cual muchos quedan sin esclarecer. Entonces, en ese sentido, nuestra necesidad o nuestra condición de querer formalizar este curso es para que los criminalistas que estén allegados a este tipo de estudios puedan tener las bases o los fundamentos para poder determinar o concluir determinados casos en ese sentido y poder llegar a reconstruir y sobre todo dar precisamente con los infractores de los mismos. Bien, los antecedentes históricos de la criminalística, como ya dijimos, son varios. Empezamos desde la antigüedad, ¿no?, con el famoso Código Hammurabi, uno de los primeros códigos de nuestras leyes escritas en la historia. En este sentido, no solo fue un gran legislador Hammurabi, sino que según el propio código recibió las leyes del dios Marduk, por lo que también se le consideran elegidos por los dioses. Uno de nuestros primeros códigos escritos en la historia. Bien, de ahí se viene lo que es la escritura cuneiforme. Se manifiesta este tipo de escritura porque se hacía con cuñas. Entonces tenemos lo que es el significado de la misma. Explica más que nada lo que es la morfología triangular en piedras. O sea, esa escritura llamada cuneiforme por las cuñas en las que se elaboraba, obviamente sobre rocas. Dentro de la criminalística pues tenemos diversos ilustres que han venido observando diferentes fenómenos y obviamente transmitiéndonos sus experiencias a través de la historia. Tenemos a Marcello Malpighi, quien se le considera el abuelo de la dactiloscopía. Este personaje describió variados dibujos formados en las yemas de los dedos. ¿Sí? Tenemos a Purkinje, que señala en su obra Commentatio de Examen el valor identificativo de los dibujos papilares. Henry Faust. Estos 3 personajes obviamente están enfocados a la dactiloscopía, lo cual es una disciplina que auxilia en todo momento a la criminalística, y la cual, como les mencionaba, el lograr descubrir a los infractores, esta técnica es más que eficiente. Bien, existen otros autores que han hecho y han puesto todo su ímpetu a reforzar los conocimientos de la criminalística. En ese sentido, por cierto, tenemos al anatomista Fair, quienes recomendaron determinados sistemas para clasificar las impresiones dactilares. Lecha Marzo, Rodríguez Ferrer, quienes apuntaron al uso de las impresiones palmares con fines identificativos. Todo va relacionado a lo mismo. Bien, otros sistemas de identificación fueron propuestos por los estudiosos de la medicina saber. Entre ellos, pues tenemos a Israel Castellanos, el cual estableció la fórmula dentaria, a Emilio Villabrún, fundamentando las características propias de las uñas, a Jacoel, características del trazo electrocardiográfico, Salvatore, fundando las características psicológicas de los individuos. Bien, estos antecedentes obviamente ilustran mucho a la grafoscopía como apoyo. ¿Sí? Tenemos a diversos autores como Ambrosio Paré, que fue un gran criminólogo, en el cual su punto de vista era que el asesino no nacía, no se hacía.
por las simples características morfológicas que presentaba al hecho de nacer. Aquí tenemos más que nada al padre de la criminalística, Hans Gross. Hans Gross nació en Graz, Austria, el 12 de diciembre de 1847. Es considerado para todos nosotros los criminalistas como el padre de la misma. Él escribió un libro llamado La criminalística, que en 1940 se tradujo al español por Máximo Redondo, y fue cuando realmente empezó a fluir la criminalística en México. Este joven juez tenía el cargo de instructor, el cual le escribió un libro, como ya lo manifestamos, mismo que estaba sistematizado, el cual le dio a la criminalística ese procedimiento para llevar a cabo su labor investigativa, ya que antiguamente no se tenía un procedimiento lógico y ordenado para realizar tal labor. Esta obra, como dijimos, salió en 1894, en 1900 Lázaro Pavia la editó en México, traducida al español, conocido como el Manual del Juez. Los antecedentes históricos en nuestro país. En esta parte sí me gustaría explicar algo que se narra dentro de la historia de México, la gran historia que es nuestro México. Para empezar, lo que es los antecedentes históricos, ¿no?, en México de la criminalística. Se dice que viene desde la época prehispánica, allá en la época cuando estaba Hernán Cortés, aquí en todo su apogeo, aquí en el Gran Valle de México. Dice que por ahí Hernán Cortés estaba casado, no con la Malinche, sino con doña Catarina Suárez, la Marcaida. Y era su esposa. Dice la historia, que pasando varios meses en el lugar, doña Catarina y Cortés ofrecieron una gran fiesta. En ese evento salió un comentario en que el conquistador, enfadado, y humilla a su esposa. Ella se retira a su dormitorio, Cortés va y la busca. Ya saben, ¿no?, en esos entonces el hombre tenía todo el poder sobre la mujer, ¿no? Entonces, por esa razón, él se siente ofendido que su esposa deje la fiesta donde él era el anfitrión. En esa misma noche, Cortés manda a traer a la servidumbre para decirles que su esposa desde hace tiempo atrás está enferma. Aquí la servidumbre, como que más adelante, dice que le cae de extraño porque la señora nunca había tenido un síntoma o había demostrado algún síntoma de enfermedad, por lo que se les hace raro que Hernán Cortés les mencionara eso. Pasando unas horas, se escucha el lamento del conquistador diciendo que su esposa está muerta. Al acercarse y presenciar el cuerpo de la víctima, los testigos observan que los brazos de su esposo, en aquellos tiempos ya había médicos que practicaban autopsias. Eran obviamente médicos que venían de España, que empezaban a ejercer aquí en la Nueva España. Como Hernán Cortés no quiso que se realizara a su esposa la autopsia, él decide enterrar el cuerpo lo más pronto posible. Obviamente que era el Dios y Señor de la Nueva España, por lo tanto nadie podía cuestionar sus decisiones, y prácticamente, con la historia lo ha demostrado, lo que él decía era ley. La madre, su suegra, doña de María Marcaida, y su hermano, Juan Juárez, acusaron de manera formal a Cortés de haberla asesinado. Obviamente, a pesar de que era la madre o suegra de Hernán Cortés y su cuñado, pues Hernán Cortés era la máxima autoridad en ese entonces de la Nueva España, por lo tanto, acusarlo era prácticamente como una ofensa, ¿no? Era prácticamente como ahora decimos hacer una acusación en contra de alguien poderoso. Era prácticamente un pecado, ¿no? O sea, imagínense acusar al mismo Hernán Cortés de asesinar a su esposa, era inaudito, ¿no? ¿Cómo acusar a ese señor, ¿no?, de un homicidio? Empezaron a realizar investigaciones a raíz de esas declaraciones, y obviamente la suegra de Hernán Cortés y su cuñado empiezan a presionar para hacer la aclaración de la muerte de su esposa. Pues, como les mencioné anteriormente, o sea, le había dicho que estaba enferma, pero casualmente pues la mamá y el cuñado y el hermano no estaban enterados de dichos padecimientos. Por esas razones que se les cayó de extraño que ella de la noche a la mañana hubiera fallecido. Por ejemplo, a María Vera argumenta que cuando ella entró a la recámara de la muerta, vio una gargantilla de cuentas de azabache rota y algunas de ellas derramadas sobre la cama, y doña Catalina toda descabellada.
En uno de los principios de la criminalística es el principio de correspondencia. Nadie es tan exacto que puede dejar limpia el lugar de investigación. Siempre se deja algo. El principio de correspondencia corresponde, hacemos algo y dejamos algo que nos demuestre lo que sucedió ahí. Obviamente que eso se tiene que observar. Otra declarante, Ana Rodríguez, y sus compañeras señalaron que la muerta presentaba equimosis en el cuello. La equimosis comúnmente llamados moretones. Lo que comúnmente llamamos como moretones, para nosotros los criminalistas son equimosis. Entonces, ella mostraba equimosis aquí en la garganta, casualmente de la forma que se dejan las manos como cuando se hace una presión. Por eso es que también dejaba dudas. ¿Por qué presentaba? El médico había dicho que presentaba esas lesiones en el cuello. Y otros lugares, desde el punto de vista médico-legal, se demostró durante el proceso de esos datos correspondían a un cuadro típico de muerte por estrangulamiento. Si nosotros hacemos esto, dejamos unas marcas aquí en el cuello. Eso es un signo característico de estrangulamiento. Por eso les decíamos, mi compañero y yo les decíamos que el código Hammurabi fue una de las primeras bases de la criminalística, porque el código Hammurabi es una de las bases de la medicina en la historia. Estamos hablando de 1700 aproximadamente antes de Cristo. Otro de los datos que referían los testigos es que ellos observaron que la oxisa tenía los labios morados y la cama estaba orinada. Una de las características de las asfixias es eso, que muchas veces los oxisos suelen orinar, defecar, incluso se ha demostrado que en varones ha llegado a la eyaculación, han presentado signos de esperma, porque se le llama también asfixias eróticas. Comúnmente ahora en estos tiempos modernos se da ese término de asfixias eróticas porque al momento de tener relaciones sexuales una de las parejas asfixia a la otra para que aumente la excitación y con ello aumentar la erección principalmente en varones. Por eso es que es uno de los signos característicos de las asfixias. Esto sirvió mucho para que algunos médicos forenses franceses, como el caso de Bourquel y de Lix, afirmaran que durante el estrangulamiento o ahorcamiento hay emisión de material fecal, de orina e inclusive de esperma. Como les mencioné anteriormente, es las llamadas asfixias eróticas. La historia en aquellos tiempos demostró que por medio del planteamiento de una hipótesis y de la argumentación de algunos razonamientos que explican los sucesos, pueden ayudar incluso a resolver algunos asuntos. Que expliquen los sucesos pueden ayudar a resolver hechos delictivos. Como en este caso se presentó la historia mencionada que Cortés estranguló a su esposa. Obviamente no pasó nada, aunque sí se demostró que sí le había estrangulado, pero en aquellos tiempos no había las técnicas que hoy se presenta, como mencionó mi compañero, de la dactiloscopía, rogoscopía, entre otras ciencias que abarca la criminalística. La criminalística abarca muchas ciencias, algunas de ellas que fueron las que plantearon las bases de la criminalística, como lo dijo mi compañero, es la dactiloscopía, otra también es la grafoscopía, la documentoscopía, la balística incluso también es una de las materias que abarca la criminalística, entre otras. Los primeros criminalistas de México, vamos a mencionar algunos, sería prácticamente imposible mencionar a todos. No por el hecho de que mencionemos algunos, quiere decir que los demás no tengan hayan aportado a la criminalística. No, todos son importantes. Todos. Obviamente que sería llevarnos prácticamente todo un curso completo nada más de lo que son los principales criminalistas de México o los que plantearon las bases en México. Algunos de los más conocidos es el doctor Moreno González, uno de los más conocidos que hay ahorita, y afortunadamente todavía vive. Entonces les digo, a lo mejor no lo menciono, pero no por eso no es que diga que no es importante su trabajo. No, para nosotros es una pequeña parte nada más de lo que es los principales expositores de criminalística en México. Ya que recordemos que esta área del conocimiento es inter y multidisciplinario. ¿Por qué es multidisciplinario? Como les mencioné hace rato, abarca muchas disciplinas, no nada más una, abarca demasiadas disciplinas. La constitución de varias disciplinas hace dificultoso precisar quién fue el primer profesionista que resolvió los primeros casos hechos en México. Como les mencioné, pues si fuéramos a eso, con lo que pasó con Hernán Cortés, prácticamente los médicos de su época habían sido los primeros en resolver un caso, ¿no? En determinado momento. Pero, como mencioné, es mucho. Retomando lo anterior sobre precisar quién es el primer criminalista en México,
Diríamos que los pilares serían los siguientes. Los pilares solamente algunos, no quiero decir que sean exclusivos ellos, son muchos, pero les repito, sería una infinidad. Es una infinidad de pilares de la criminalística en México. El profesor e investigador policíaco Carlos Roumac García fue el autor de los primeros tratados de antropología criminal en su época. Una de sus principales obras es La criminalística en México. El texto fue abordado con bases de estudios criminológicos efectuados en la cárcel de Belén, en la Ciudad de México. Él es uno de los pilares. ¿Por qué? Porque empezó a observar que ciertas características dejaban ciertos criminales, y precisamente él fue uno de los principales pilares porque empezó a sentar las bases de la criminología. La cárcel de Belén en México fue una de las principales, fue la primera antes incluso que Lecumberri. Posteriormente, de hecho fue la primera cárcel en la Ciudad de México. Además, él redactó los primeros fundamentos de la policía científica o policía técnica, como ahora se le conoce, y criminológica. Aparecidos en México en 1907, donde se establece el Servicio de Identificación de la Inspección General de Policía de la Ciudad de México y publica los elementos de la Policía Científica. Por otra parte, ponía en práctica en 1907 el Servicio de Identificación de la Inspección General de Policía de la Ciudad de México, y en 1923 escribió el primer libro sobre policía judicial científica, en el que definió los métodos y técnicas de esa época. Obviamente estamos hablando de técnicas que en su momento fueron lo mejor. Ahora, aunque algunas técnicas todavía las utilizamos debido a la ciencia o a los avances de la ciencia y de la tecnología, han quedado un poquito obsoletas. ¿Por qué? Porque gracias a la ciencia y a la tecnología hemos ido hacia adelante. Fue el primer experto en criminología, criminalística y policía científica en México. Incluso muchos dicen que él fue el que estableció las bases para lo que hoy llamamos servicios periciales, o policía científica, o policía de investigación, como le quieran llamar. También fue periodista, escribió en el periódico del Imparcial y el Liberal, que en sus momentos fueron periódicos que estaban en contra del gobierno. Carlos Roumac se le consideró uno de los fundadores de la criminalística y la criminología en México por los libros que publicó, que son y actualmente son una de las bases para los que estudiamos la criminalística. Los criminales en México, crímenes sexuales y pasionales, la estadística criminal en México, crímenes sexuales y pasionales, y los criminales en México, ensayo que es en psicología. Algunos psicólogos les ayuda para establecer los perfiles criminales que ayudan mucho en criminología. Otro de los pilares fue el Benjamín Martínez. Conoce a Luis Lugo Fernández, quien él a su vez conoce a Juan Bucetich, que los criminalistas conocemos como el padre de la dactiloscopía, quien le impartió los conocimientos del sistema del cual es autor. Luego Fernández, él enseña al profesor las letras de Benjamín Martínez estos conocimientos, y juntos iniciaron el Gabinete de Identificación Criminalística de la Ciudad de México. Empiezan a crear las bases. Hay un sistema que se llama Bertillon, que tiene algunos sistemas, que es el primero, si mal no recuerdo, de sistema de identificación en el mundo. Ellos establecen algo parecido, pero aquí en México. Debemos de recordar que los primeros sistemas de identificación fueron en Europa. Obviamente que el europeo o el anglosajón no es igual que el latino. Somos de características muy diferentes. Por lo tanto, ellos con su sistema empiezan a sentar las bases de lo que son la identificación, pero para el mexicano, para el latino. Es el jefe de oficina de identificación criminalística y más tarde se autonombra instructor de la dactiloscopía en México. Llegó a ser también fundador del sistema de servicio de identificación judicial militar. El sistema de identificación dactiloscópico se implanta por primera vez en el ejército. El ejército es el primero que establece el sistema de identificación para todos los que ingresan o que estaban ya escritos al ejército. Empieza a implementar como sistema de identificación y como sistema de registro. Y el Servicio de Identificación de la Policía de México, entre otros, estableciendo el Laboratorio de Criminalística de la Jefatura de Policía del Distrito Federal en 1926. Es el primero en iniciar de inmediato la aplicación de la criminalística, cumpliendo las normas señaladas de Bertillon de la fotografía de la investigación de los delitos. Anteriormente aquí en México no se utilizaba la fotografía como sistema de identificación. Él empieza o implanta las normas señaladas por Bertillon, como les mencioné, que es identificación fotográfica, dactiloscópica, entre otros sistemas que ya no se usan,
que es brazada, estatura, entre otros. ¿Por qué no se utilizaban aquí en México? Posiblemente por los sistemas. Debemos recordar que estamos hablando de 1926, 1907, estamos hablando que estábamos prácticamente por empezar la época revolucionaria y terminando la época revolucionaria. Por lo tanto, la agitación, los movimientos revolucionarios evitaron que los sistemas de identificación, la tecnología, los avances tecnológicos entraran a México más rápidamente que en otros países. Eso detuvo un poquito, pero poco a poco México, gracias a ellos, empezó a establecer estos sistemas. Así fueron varios los personajes que intervienen en la formación de las ciencias forenses en nuestro país. Como les repito, posiblemente muchos van a decir, no, es que ellos no. Para un servidor, ellos fueron dos de los principales. Hay muchos, pero prácticamente nos aventaríamos 3, 4, 5 horas posiblemente en mencionarlos a todos. No es porque ellos sean los únicos, no. Hay demasiados, pero posiblemente por la época, estamos hablando de 1907 a 1926, 23 aproximadamente, posiblemente ellos establecieron la base para que otros siguieran su trabajo de ellos. ¿Cuáles son las etapas de la criminalística? En las etapas de la criminalística tiene 3 etapas por las cuales atraviesa hasta que llega a la actualidad. ¿Cuáles serían estas? Bien, la etapa empírica. En esta etapa, los criminalísticas se sujetaban más que nada a una forma de identificación de los delincuentes a través de otros delincuentes. ¿A qué nos referimos con ellos? Con una persona, a través de otra persona, podríamos dar con un delincuente. Por decir, en esta etapa destaca mucho Francisco Eugenio Vidocq, el cual se le veía como jefe de la policía, luego de ser jefe de los ladrones. En este sentido, por decirlo, esta persona tenía mucha habilidad, en teoría era un delincuente. A través de él, para poder atrapar a otros delincuentes. Entonces, por eso es que pasó de ser jefe de ladrones a jefe de la policía. Entonces, en ese sentido, los policías eran delincuentes, podemos decirlo hasta cierto punto, con placa. Posteriormente vino la etapa equívoca, en la cual se distingue porque la policía lucha contra la delincuencia utilizando métodos del servicio de confidencias, lo que se llama el soplón, y aplicaba métodos rutinarios adquiridos en 100 años de experiencia. Bien, existía un intercambio de servicios en ese sentido entre la policía y la delincuencia. Eugenio Vidocq, jefe de los ladrones, después de haber sido delincuente, inventó lo que se llamó la pared. Esta técnica era subir a delincuentes y ponerlos a dar vueltas en una rotonda, ¿sí?, para que pudieran ser identificados. Bien, después viene lo que hoy tenemos, lo que se le conoce como la etapa científica. En esta etapa, obviamente, entraron muchos métodos alternativos al procedimiento de la criminalística, como qué tipo de métodos, por decir, toxicología, para poder identificar alguna droga, dactiloscopía, para poder determinar a través de las huellas si correspondían a tal o cual persona. Otro tipo de técnicas y de métodos que confirman la historia de la criminalística. En este sentido también entra lo que es la medicina forense, la balística forense, etc. ¿En qué aspecto? En la actualidad, como él mencionó, los sistemas anteriores, en las etapas científicas, estos sistemas todavía se utilizan. ¿Por qué? El FBI, la CIA, entre otras policías a nivel mundial, utilizan todavía esos sistemas del soplón, de traer delincuentes. En los años 70, 80 aproximadamente, se dio aquí en México la famosa banda de los Panchitos, una banda que se hizo muy famosa allá por el Tacubaya, aquellos rumbos. Es realmente muy famosa. Actualmente, muchos de esos líderes de los Panchitos trabajan para el FBI y para la CIA. ¿En qué forma? Ellos ayudan a establecer conductas delincuenciales por medio de señas, por medio de los famosos dibujos que muchas veces han encontrado en las puertas. Actualmente hay pandillas que ponen ciertos dibujos que quiere decir algo. Esos sistemas empíricos, científicos, etcétera, como les repito, todavía no les voy a decir cuántos ni quiénes, pero hay algunos líderes que se ayudan
a determinar conductas delictivas. Incluso en Estados Unidos se ha apreciado una persona que en los años 50, 60 aproximadamente fue un famoso falsificador. Incluso por ahí hay una película de él. Él posteriormente ayudaba al FBI a establecer documentos falsos. Todavía, como les repito, incluso aquí en México se ayudan de delincuentes o de psicópatas para agarrar a otros psicópatas, para ayudar a otros delincuentes. ¿Por qué? Porque hay que pensar igual. El criminalista, como yo muchas veces les digo a la gente que les doy clase, nosotros debemos de pensar como delincuentes. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos como delincuentes, bueno, ¿tú qué harías? Pues bueno, ¿por qué? A ver, tú para matar a una persona, ¿qué harías? ¿Cómo le harías para matarlo y no dejar rastros? Ajá, evidencias, como dicen, indicios. Bueno, pues, ok, entonces piensa como él. Es lo que, precisamente, es lo que hace el FBI, es lo que hace la CIA, las fiscalías aquí en México. Es lo que hacen. A ver, ¿tú qué harías? ¿No? Pues, y empiezan a crear vínculos, ¿no? No, pues sí, él hizo esto, ahora va a hacer esto, va a hacer aquello. Uh-huh. Debemos recordar uno de los casos, de los últimos casos, que fue el de la Mateviejitas. Ella, al principio, no podían encontrarla. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podían encontrarla? Porque muchos pensaban que era un hombre. Por la forma de actuar, por la fuerza que presentaba, pues muchos pensaron que era un hombre. Por esa razón fue que las líneas de investigación se iban por un lado, cuando hasta tiempo después se empezaban a enfocar hacia una mujer. ¿Pero por qué? Empezaron a establecer la psicología, establecer muchos vínculos que les ayudó a determinar que era una mujer, hasta que dieron con ella. Y así hay muchas cosas que gracias a estas etapas todavía nos ayudamos. Como dijo mi compañero, actualmente en la época científica, gracias a los grandes avances que ha tenido la ciencia o que tiene la ciencia, nos podemos ayudar. La balística es una de las materias que nos ayuda a determinar cómo fue un disparo, desde dónde se estableció, entre otras cosas. La dactiloscopía, cuando encontramos una huella latente en el lugar, que ahí está, la huella ahí está, pero necesitamos buscarla. ¿Y cómo la vamos a buscar? Por medio de reactivos hasta revelarla. La documentoscopía también, cómo establecer si un documento fue alterado o modificado, entre otras cosas. Otra de las ciencias, ¿me puedes ayudar, compañero? Otra de la ciencia podría ser la toxicología. La toxicología, que nos ayuda a determinar si la persona consume drogas, qué tipo de drogas consume, entre otras. Muchas veces mucha gente que conozco o que he conocido, piensa que con el hecho de poder alterar una muestra con una gotita de cloro o X, no voy a engañar a la prueba. Actualmente hay pruebas toxicológicas que no, aunque se le eche cloro o se le echen otras sustancias, siempre va a dar positivo. Entonces ya es muy difícil, como repito, alterar una prueba toxicológica, entre otras pruebas, debido a las grandes avances que ha tenido la ciencia. Anteriormente, en balística, se utilizaba la prueba de parafina. Actualmente ya es obsoleta. ¿Por qué? ¿Por qué es obsoleta actualmente? Porque anteriormente nosotros decíamos que daba falsos positivos o positivos falsos. ¿A qué me refiero a eso? Lo que buscaba la prueba de parafina se le llaman nitratos que dejan las pólvoras, entre otras sustancias que dejaban la mano. Pero la gente que trabajaba en vulcanizadoras, en talleres, en gasolineras, incluso que trabajaba en serigrafía, que manejaban gasolina blanca, tiner, alcohol, manejaban nitritos. Entonces, aunque en su vida hubiera disparado un arma de fuego, la prueba de parafina le daba un positivo, que era un positivo falso. ¿Por qué? Porque nunca había disparado un arma de fuego, pero debido a las sustancias que manejaba, daba el positivo. Entonces, por esa razón es una de las pruebas que actualmente, si yo recuerdo, sino que mi compañero me desmiente, que ya no se utilizan. Ahora se dio paso a lo que es la prueba de Walker, a lo que es la prueba de rendición de sodio, absorción atómica, entre otras, que son más fiables y con menor error. Estamos hablando que tienen un error aproximadamente del 0.001% aproximadamente, que es se puede decir que es bastante aceptable, que a comparación de anteriormente la parafina, que era
10 a favor y un 90% en contra. Entonces, lo que mencionaba mi compañero, y como les mencionaba yo hace rato también, la criminalística es multi e interdisciplinaria porque nos abarcamos de mucho. Incluso también hay muestras, nosotros realizamos pruebas o muestras de piezas dentales para determinar si realmente la persona, principalmente esto se da en violaciones, determinar, ¿por qué? ¿Por qué les digo que en violaciones? Porque uno de las, se puede decir, características de una violación es que el violador tiende a morder a su víctima. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque el violador, su fantasía de él es tener el poder sobre la persona, se siente dominante. Ajá. Entonces es una de las características. Entonces el criminalista saca una muestra de las piezas dentales, mandibular superior e inferior, y se hace una prueba comparativa para determinar si realmente fue o no fue. Entonces eso también nos ayuda. También el criminalista puede o estudia para sacar en determinado momento las líneas palativas que tenemos aquí adentro, también, que se le llama rugoscopía. Perdone, pero es que luego les digo, son muchas disciplinas y luego así como que se me... La entomología también, que nos ayuda a establecer aproximadamente un cronotanato diagnóstico. ¿Qué es cronotanato diagnóstico? Es un tiempo aproximado de muerte. Como les mencioné al principio, nosotros no somos como CNCI o X, que dice exactamente tiene 4 horas, 5 minutos y 30 segundos, 31. No es así. En la vida real, nosotros decimos, tiene aproximadamente de entre 4 a 5 horas de fallecido. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, no nada más que ya no presente signos vitales, no. Tenemos que ver que también la complexión, la ropa, ¿qué más? Tenemos que ver el lugar donde se encontró la persona, el clima, la época del año, muchos factores que tenemos que ver para poder determinar el tiempo aproximado de muerte. Otro también que muchas veces nos han dicho que si es posible establecer, sacar una huella dactilar de ciertos elementos. Muchas veces no es posible. Digamos, en lo particular les puedo hablar en balística, yo no he podido sacar una huella dactilar de un cartucho percutido. ¿Por qué? Debemos de recordar que la huella dactilar es 80-70% agua y lo demás grasa. Entonces, al momento que el cartucho eleva su temperatura, pues esa agua y esa grasa se evapora. También de superficies rugosas, hasta ahorita, por lo menos aquí en México, no es posible. Dicen por ahí que ya están estableciendo métodos y técnicas para poderlo realizar, por lo menos aquí en México no. No sé, mi compañero les puede compartir un poquito más de su experiencia referente a lo que es esto. Dentro de la dactiloscopía existen diferentes tipos de superficie de las cuales no es posible llevar a cabo o revelar una huella latente. Muchas otras sí, por decirlo, las superficies lisas. Obviamente todo depende del tipo de soporte en el que se encuentra esta huella latente. Vamos a poder llegar a revelarlas. Se utilizan diversas técnicas. Tenemos la técnica del cianoacrilato, tenemos la técnica de polvos y reactivos magnéticos, tenemos la técnica del cianoguán y otras más que al criminalista le permiten dentro de su investigación poder revelar una huella y obviamente después de un análisis comparativo con algún probable, poder dar un resultado positivo e encontrar al infractor. En ese sentido, pues la criminalística, pues como ya lo mencionó mi compañero, es multidisciplinaria, se apoya de muchas técnicas actualmente pues vigentes. En ese sentido vamos a ver otro tipo de técnicas como la fotografía. Actualmente la criminalística siempre va acompañado de un fotógrafo para poder llevar a cabo dentro de su procedimiento la fijación, ¿sí? Este tipo de fijación fotográfica pues consta de diversos pasos, diversos tipos de tomas fotográficas que hay que llevar a cabo para poder darle énfasis al trabajo del procedimiento en un lugar de los hechos para llevar a cabo esta labor. Este tipo de tomas fotográficas son tomas fotográficas amplias, son tomas fotográficas de vistas de medias, de acercamientos y de grandes acercamientos hacia el diverso material sensible localizado en el lugar de los hechos. El criminalista pues obviamente debe tener una mente muy abierta, ágil hasta cierto sentido,
en el poder formularse una hipótesis y llevar a cabo una deducción para poder determinar si tal o cual cosa corresponde, de acuerdo a su hipótesis, a lo que se está manifestando. Por decirlo, en un hecho por arma de fuego, si tenemos un arma de fuego en el piso, pues obviamente la hipótesis sería que dicha o tal arma fue la que disparó o ocasionó las lesiones a nuestro hoyo exciso. En ese sentido, habrá que ver, mediante un análisis comparativo, si dicha arma fue la que realizó el disparo o no. Al igual, tendrá la labor de buscar casquillos, puntos de impacto, ¿sí?, que le puedan permitir concluir con una labor total de poder determinar el trayecto o la trayectoria de este tipo de hechos. Asimismo, la posición víctima-victimario que se puede llevar a cabo en la realización del hecho. La determinación de esto, pues obviamente es muy importante en el sentido que determinar la posición víctima-victimario ayuda sobre todo a esclarecer el tipo de participación que tendrían, ¿sí?, los elementos activos en el hecho. También podemos ver que la criminalística, independientemente de los hechos balísticos, tenemos hechos por robo, hechos por arma blanca, en el cual entra mucho la medicina para poder determinar o clasificar las heridas o lesiones que pudiera tener nuestro hoyo exciso o el victimario. La criminalística, pues aparte de todas estas disciplinas, pues abarca el aspecto fundamental. Actualmente tenemos la cuestionante de que si la criminalística es una ciencia o es una técnica. Como ya lo mencionamos al inicio, es una técnica porque aplica procedimientos realizables propiamente en el lugar de los hechos, mediante diversos procedimientos, como ya lo mencionamos, dactiloscópicos, químicos, etc. Es una ciencia porque se manejan los principios de la criminalística, dados por diversos autores en la materia. Estos principios pues apoyan fundamentalmente a la criminalística para robustecer la cuestión del trabajo, la labor del criminalista. Por si el principio de intercambio, ¿a qué nos referimos con ello? Bueno, nos referimos a que en todo lugar, en todo hecho, siempre habrá un intercambio de evidencias, unas que deja el infractor y otras que se lleva de la víctima, inclusive propiamente en el lugar. Entonces, este intercambio es lo que realmente nosotros buscamos como indicios para poder llevar a cabo nuestra labor criminalista a través de las diversas técnicas. Existen otros principios, como es el principio de certeza, el principio de reconstrucción de hechos, el principio de comparaciones formales. Todo esto llega a robustecer y fundamentar lo que es la criminalística como una ciencia, aparte del apoyo entre las diversas ciencias naturales que se tiene, como la física, la química y la biología. En ese sentido tenemos el apoyo mutuo dentro de las ciencias naturales. ¿De qué se podría apoyar dentro de la física? ¿Sí? Como ya lo mencionamos, en la realización de un disparo, ¿no? Se apoyaría, por decirlo, de cuestiones ópticas también. Se utilizan microscopios en ese sentido, se utiliza una cámara fotográfica para poder hacer la fijación. Dentro de la química, pues ya mencionamos exámenes toxicológicos, exámenes hematológicos, inclusive poder determinar si corresponde a un determinado tipo sanguíneo. Inclusive en la actualidad se maneja lo que es el ADN como una ciencia contundente y afirmativa para poder llevar a cabo la identificación de él o los sujetos que participan en un hecho. También tenemos otros apoyos fundamentales para la criminalística, como cuáles serían. En ese sentido podemos ver que dentro de la química, ¿sí?, aparte de los que ya mencioné, por decir, llevar a cabo pruebas de rodisonato, de sodio, pruebas de absorción atómica, la cual es una prueba cualitativa y cuantitativa, en ese sentido, que nos permiten determinar contundentemente cuánto y qué tipo de metales podría tener en la mano la persona infractora. Bueno, en este pequeño tiempo que hemos estado con ustedes compartiendo, hemos querido darles un poquito de lo general que es la criminalística. Repito, como les decía yo al principio, se ha dado mucho de las ideas de que es NSI, SDSI, es la ley y el orden. No. La criminalística anteriormente se pensaba que era superchería, que era cuestión de magia. No, es ciencia.
es técnica, son las dos cosas de la mano. Nosotros no nada más decimos por decir una cosa, no, nos tenemos que basar en otras ciencias, en otras técnicas, para poder establecer o decir una verdad histórica de cómo aproximadamente pasaron las cosas. La criminalística, como les repito, es un mundo muy, para nosotros que nos gusta, que nos apasiona esto, que es el investigar, que es preguntarnos, que es crear hipótesis, formular hipótesis, investigar, experimentar y todo eso. Es un mundo maravilloso. Me han preguntado en muchas ocasiones chicos que están terminando la secundaria, ¿qué es la criminalística? Yo les digo, para mí la criminalística es un mundo muy bonito, así como para un médico es la medicina, para un abogado son las leyes. Para mí la criminalística, para mi compañero, no, posiblemente estoy hablando por él o poniendo palabras en su boca, pero es un mundo muy, muy bonito. Evitemos en lo particular pensar que es NSI, que es esto, no, no, no. Es una ciencia, es una técnica muy, muy bonito, muy arraigadas dentro de nosotros, que puede ayudar muchas cosas, no nada más profesionalmente, sino en nuestra vida diaria, porque nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva y desde otra forma, muy importante. Entonces, para nosotros fue un verdadero placer compartir con ustedes un poquito de lo que es la criminalística. Esperemos que más adelante ustedes nos permitan acercarnos a ustedes, no nada más con esta pequeña muestra, sino con un curso, con más pláticas, aquí con el Centro Universitario de Estudios. Comuníquense con ellos por su Face, por sus teléfonos, para que ellos se pongan en contacto con nosotros y podamos despejar sus dudas y llevarlos más de la mano a lo que es el mundo de la criminalística. Por mi parte, es todo. Muchas gracias por su atención y esperamos, a nombre de mi compañero, el licenciado Valentín Infante Herrera, y de un servidor, el licenciado Luis Alejandro Jiménez Cuevas, verlos muy pronto aquí para poderlos llevar más allá de lo que es el mundo de la criminalística. Buenas noches.